Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente circuito. Vamos a hacer su análisis en AC. Antes de empezar, antes de hacer el análisis en AC, tenemos que hacer el análisis en DC. ¿Ya? Para esto, en DC, usted acuérdese que los capacitores se abren. Entonces, estos capacitores estarían abiertos, abierto y abierto. Y aquí usted va a encontrar la corriente IE. Acuérdese que tiene estas resistencias aquí. Con esta fuente de acá va a ser un Thevenin, va a tener el voltaje acá, se devuelve más fácil el circuito y así va encontrando las corrientes, ¿no? Y encuentra la IE, que en este caso nos salió 1.41 miliamperios. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el análisis, vamos a empezar haciendo el análisis en AC, ¿no? En AC. Los capacitores eh, los dibujo como un corto. Entonces, esto sería un corto, una línea, esto también sería un corto, y esto sería un corto, ¿ya? Y tenemos que el RE es 26 milivoltios del IE, que vale 1.41 miliamperios, ¿no? Mili se va con mili. ¿Y cuánto me queda el RE? Haga la división. Bueno, entonces a continuación dibujamos el circuito equivalente. Esto que está en rojo siempre es igual. Usted ya tiene que aprendérselo. Siempre va a ser igual. Y todo esto representa solo al transistor, a esto que está aquí, esto que está aquí. Este transistor, esta cosa pequeña, es representada por todo esto. ¿Ya? Entonces vamos a copiar el resto de elementos de este circuito acá. Antes de empezar tenemos que recordar que todas las fuentes de C van a ser reemplazadas por una referencia. Entonces, esto que está aquí, de 22 voltios, usted puede reemplazarlo de la siguiente manera, no separarlos, ¿no? Separarlo para que sea mejor. Ya ahí está separado. Y les va a mandar a referencia. ¿Ya? Vamos a empezar. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Dice que de la base va un cable hasta BI. Ya, en la mitad de ese cable sale un cable a esta resistencia y a referencia. ¿Ya? Ya tenemos lista la base. Colector. Del colector, un cable a BO. ¿Ya? Desde ese cable sale un cable a esta resistencia de 6.8K a referencia. ¿Ya? Y el emisor, mire, aquí hay una resistencia, pero como habíamos dicho que los capacitores se vuelven cortos en AC, entonces, ¿por dónde va a preferir irse la corriente? La corriente va a preferir irse por el corto. No se va a ir nada por la resistencia, se va a ir todo por el corto. Entonces, esta
Entonces tengo un emisor, voy con un cable a referencia. Entonces, es así. Ahí le pongo referencia. Y como todo este nodo está conectado a referencia, yo puedo dibujarlo de la siguiente manera para que se vea mejor. A cada rama ponerlo a referencia. Y le puedo quitar este cable. Ya. Así me quedaría el circuito. Conozco todo, todos los valores de resistencias. Conozco el valor de RO. Conozco RE, conozco beta. El IB no conozco, pero ya sabemos que el IB se va a simplificar. Entonces, si está entendido hasta aquí, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, hágala. Ya, también falta poner la resistencia de 8.2K, ¿no? Esta resistencia parte de este mismo nodo, miren, observen, ¿no? De la base nos conectamos a BI. De la base nos conectamos a BI. Desde ese cable sale un cable a 56K referencia y tiene que salir otro cable a 8.2K a referencia. O sea, aquí le vamos a poner. Ya. Bueno, ahora sí, tenemos, vamos a analizar todo, ¿no? ZI. Si tú miras de aquí para acá, ¿no? Si tú estás ubicado aquí y miras para acá qué resistencia tienes, vas a darte cuenta que hay un paralelo entre tres resistencias, estas dos y la tercera. Entonces vas a decir que ZI es igual a 56K paralelo con 8.2K paralelo con beta veces R. Beta vale, no copié cuánto vale el beta de esto. Beta no vale 90. Paralelo con 90 con el RE que vale 18.44. Primero hace esta multiplicación y después saca los paralelos. ¿Ya? Ahí usted puede sacar el valor del ZI. Ya, esto usted ya es trabajo de calculadora. Vamos así, vamos haciendo el ZO. ZO. Se mira de aquí para acá, ¿no? Entonces van a tener 2 ZO. ZO con R sub 0 igual 50K. Si R sub 0 vale 50K, el ZO es un paralelo entre esas dos resistencias. El ZO es igual a 6.8K paralelo con 50K. Esto que está aquí es el ZO con R sub 0, 50K. Ahora vamos haciéndolo con R sub 0 infinito. R sub 0 es igual al infinito. Entonces nosotros sabemos que cuando una resistencia es infinita, es como decir que tenemos un circuito abierto. Esto viene aquí, haga de cuenta que no tiene esta resistencia. Haga de cuenta que esto está aquí así, así, y esta resistencia no está, porque me están diciendo comparable a un circuito abierto. Entonces con R sub 0 infinito, ZO es 6.8K. Es la única resistencia que hay. Bueno, entonces seguimos ganancia de voltaje. Vamos a tener dos ganancias diferentes porque tenemos dos ZO. Ganancia de voltaje.
Esto es igual a BO para BI. Entonces, vamos analizando BI, lo que está en el denominador BI. Estos tres voltajes están en paralelo. Las tres resistencias están en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo voltaje. Yo necesito tener el voltaje en uno de ellos para decir que tengo el voltaje de BI. El voltaje que tengo entre comillas es este, porque ya tengo que la corriente que pasa por aquí es IB. IB por esta resistencia es el voltaje BI. No cojo este y no cojo este porque no sé cuánto valen las corrientes. Entonces voy a anotar eso. Voy a poner IB beta veces R. Ya, ahora voy a sacar el BO. Mire, el BO, aquí está el BO. Necesito el voltaje en esta resistencia. Supongamos que tenemos las dos resistencias. Supongamos que tenemos el caso. Todavía no lo hemos hecho infinito. ¿Ya? Estas dos resistencias había que hacer un paralelo entre estas dos. Y ese paralelo se llama ZO. ¿Ya? Entonces, ya sea que esté en este caso, o en este caso, la resistencia es ZO. Ya sea que ZO sea una sola resistencia, como en este caso, o sean dos resistencias, que ZO sería el paralelo, ¿no? Pero sea como sea, esta resistencia que está aquí es ZO. Después reemplazamos cuánto sería ZO. Entonces yo necesito tener la corriente que viene así. Corriente que baja por esa resistencia para multiplicar esa corriente por la resistencia y tener BO. Esa corriente va a ser menos beta veces IB. ¿Por qué? Porque esta es lo contrario de esta fuente. Entonces, el BO va a ser ZO menos, ya, menos beta veces IB ZO. Ya. Entonces vamos a simplificar. El IB se va con el IB, el beta se va con el beta. Y tenemos que la fórmula es menos ZO dividido para RE. Por lo tanto, vamos a tener dos resultados del AB. Un AB con un Z y un AB con el otro Z. ¿Vale? Con R sub 0 igual a infinito, el Z va a ser este. Entonces yo voy a reemplazar el lance de voltaje, va a ser igual a 6.8K menos 6.8K dividido para RE, que vale 18,44, ¿no? Por favor, note que arriba dice K y el de abajo no tiene K. Es un número muy grande que va a salir. Esto es con R sub 0 infinito. La misma fórmula con R sub 0 igual 50 sería ganancia de voltaje es igual a, vamos viendo cuál es el BO, el paralelo de estas dos. Que no he sacado, pero
Esto ya lo tuvo que haber sacado en su cuaderno y voy a ponérselo aquí, ¿no? 6.8K se lo resuelve, ¿no? Paralelo con 50K. Dividido para menos, ¿no? 18.44. Recuerda que el resultado de arriba va a quedar en K y se va a dividir por este de abajo que no tiene K. Esa sería la ganancia de voltaje con el resistor igual a 50. Ya, esos serían los resultados. Vamos a analizar qué quiere decir ese resultado. Vamos a coger uno de los dos. Vamos a coger este. ¿Ya? Aquí, esto es un amplificador. ¿Ya? Usted le va a poner una onda pequeña. A lo mejor, el ejemplo más práctico, usted ya ha visto funcionando un amplificador, es un amplificador de audio, ¿no? Un megáfono. Entonces, usted tiene, no sabemos cuánto es el voltaje de la voz humana, cuánto sería la amplitud de la onda de la voz. Vamos a suponer, para redondear, que esto de aquí tiene una altura de pico a pico de 1 volt. ¿Ya? Y eso quiere decir que a la salida tú vas a tener una onda multiplicada por 368.76. Porque esto es lo que vas a multiplicar para tener la salida. Pero también dice negativo. Eso quiere decir que la onda va a ser súper grande y va a estar invertida. ¿Ya? Está al revés. Mire, está reflejada. Y tiene una amplitud de pico a pico de 368.76. Ahora, esto es lo que dice la matemática. La matemática dice que esta onda va a crecer de 1 volt y va a crecer a 368 y pico de voltios. Pero esto no es posible porque la alimentación de esta fuente, este circuito estaba alimentado con 22 voltios. Entonces, si tú alimentas el circuito con 22 voltios, es imposible que tengas un voltaje de salida de 360 y pico de voltios. Entonces, lo que va a suceder es que la onda va a tratar de seguir, la salida va a tratar de hacer esto, pero cuando llegue a 12 y menos 12 se va a acotar. Cuando llega a menos 12 se va a cortar, sube, llega acá y se corta, ¿no? Va a estar acotada a esos límites que tiene. ¿Cuáles son los límites? Límite de la alimentación del circuito. Ya. Tiene la forma de una onda bien grande. Porque mire, la curva la daría acá arriba, mire. No es que la curva la está dando aquí. No. Aquí no la da la curva. Aquí está yéndose recto, ¿no? Es una onda súper grande, pero cortada.
Bueno, les decía que en este circuito tenemos dos formas de resolverlo. O sea, hay dos variantes. Una con un capacitor y otra sin capacitor. Si estuviera el capacitor, el ejercicio no cambia en DC, pero en AC se vuelve más fácil. Porque en AC, esto de aquí se vuelve un corto. Ese capacitor se vuelve un corto. Y esta resistencia desaparece. Todo lo que está conectado al emisor, usted lo manda a referencia. Eso pasa con el capacitor. Entonces, si este circuito no tuviera conectado el capacitor, si este circuito no tuviera conectado el capacitor, se volvería un poco más complicado de resolver. Porque ya no puedes conectar, ya no puedes hacer un corto y decir que esta resistencia desaparece. Nosotros para practicar no vamos a usar este capacitor, para practicar el modo difícil, ¿no? El modo cuando no se desaparece esta resistencia. Para empezar a resolverlo necesito que encuentren el IE en DC. Ya listo. Entonces, me dicen que el IE sale 4,34 miliamperios. Ya. Ahora, vamos a vamos a hacer el análisis en AC. Tenemos el RE que vale 26 milivoltios dividido para el IE que vale 4,34 miliamperios. ¿Cuánto me queda el RE? $599. Vamos a hacer el análisis. Hay que recordar que las fuentes de C van a hacer referencias. Entonces, esto que está aquí va a referencia, aquí va a referencia. Se abre, ¿no? Me dicen que el R sub 0 vale infinito. Luego con el resistor infinito, entonces es como que no quiere el R sub 0. Como que lo quito de aquí. Está abierto. ¿Ya? Entonces vamos. Es la base, ¿no? De esta base nos vamos hasta BI. De ese mismo nodo sale una resistencia de 470K a referencia. Del otro lado, nos vamos del colector, nos vamos hasta BO. Del colector nos vamos hasta BO. De ese mismo nodo salimos con una resistencia de 2,2K a referencia. ¿Ya? Y aquí es lo que le digo, mire, del emisor, una resistencia de 0,56K a referencia. Emisor, una resistencia de 0,56K a referencia. Listo, ese sería mi circuito equivalente. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.
Ahora vamos a sacar el ZI. Mire lo que sucede ahora. El ZI es la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Podemos darnos cuenta que esta de aquí está en paralelo con estas dos de acá, ¿no? Repito, esta de aquí está en paralelo con las de acá. Pero estas dos, ¿en qué están? Escríbalo en el chat. Ya. Miren, parece serie. Parece que estuvieran en serie, pero no están en serie. ¿Por qué? Porque miren la corriente que pasa por esta resistencia del beta R. La corriente que pasa por aquí es IB. Esa corriente IB viene por aquí, se va así, y la corriente que sale de esta fuente de beta veces IB viene y pasa por acá. Entonces, por un lado está llegando IB y por otro lado está llegando beta veces IB. La corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por la resistencia de abajo va a ser IB más beta veces IB. ¿Ya? Esta es la corriente que pasa por la resistencia de abajo y la corriente que pasa por la resistencia de acá arriba es solo IB. Uno de los requisitos para que estén en serie es que pasen por ellas la misma corriente y no pasa la misma corriente. ¿Entendido por qué no están en serie? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. A pesar que no están en serie, un truco para resolver esto es forzarlas a que estén en serie. Vamos a hacer un artificio matemático para obligarlas a que estén en serie. Ya. Ya sabemos que la corriente que va a pasar por la resistencia de abajo es IB por beta veces IB. Y esto es igual, si usted lo factoriza, a IB beta más 1, ¿no? Esta es la corriente que pasa por ahí. El voltaje aquí. ¿Cómo sería el voltaje en esta resistencia? El voltaje sería la corriente IB beta más 1 por 0,56. ¿Ya? Lógico, ¿no? La corriente por la resistencia. Ya, ahora mira acá arriba. Como las quiero obligar a que estén en serie, tengo que hacer que pasen la misma corriente. Mire esta corriente de aquí. Arriba ya pasa IB. Si yo digo que abajo pasa IB, para que el voltaje, lo que está escrito en el rojo, que es el voltaje, no se altere, tendría que decir que esta resistencia no va a ser de 0,56K, sino que esa resistencia va a ser de beta más 1 por 0,56K. Miren lo que ha sucedido. Repito, todo esto que está en rojo es el voltaje aquí abajo. Yo no tengo que alterar el voltaje, tiene que ser el mismo voltaje. Pero si yo digo que acá abajo pasa IB, para compensar y no saltar el voltaje, tengo que decir que esta resistencia no va a ser 0,56, sino que va a ser 0,56 multiplicado por beta más 1. Y así estoy obligando, o lo dejo bien bonito de tal manera que parece que por ambas pasará la misma corriente. Bueno, entonces como tenemos claro eso, yo sé que la resistencia aquí es esta, y la resistencia acá abajo sería ahora esta.
Ya. Vamos a sacar una especie de serie a todo esto que está aquí. Una serie a todo esto. Esta serie va a ser como tener 470K, y voy a decir que esa serie que está acá va a ser una resistencia que le voy a llamar, cualquier nombre póngale, ZX, ¿ya? Donde ZX es esa serie, ¿no? Es beta veces R más beta más 1 0,56. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo decir que el ZI es el paralelo de estas dos. Ya le voy a poner, ¿no? ZI es igual a 470K paralelo con el ZX. Ya. Yo le dije que todo esto es ZX, ¿no? Le puse ZX para no estarlo copiando acá de nuevo, ¿no? El ZO es sencillo en comparación a ZI. ZO, como hay solamente esta resistencia de aquí, va a decir que ZO es igual a 2.2K. Listo, todo acá. Nada más. ZO. Ahora, para sacar la ganancia de voltaje. Esto necesitamos que se concentre y me atienda, le ponga atención a lo que voy a hacer porque se puede confundir. Usted sabe que ganancia de voltaje es igual a VO para VI. ¿Ya? Pero directamente no estamos sacando el VO ni tampoco el VI. Vamos a sacarlo de manera indirecta, pero fundamentado con matemática. Mire, ¿qué es el VO? El VO es igual a esta resistencia por esta corriente. Ya sabemos que esa corriente va a ser menos beta veces IV. Entonces vamos a copiar VO. VO es igual a menos beta veces IV por 2.2K. Ya. Ahora, el BI. El BI. Mire lo que está acá, ¿no? Estas dos resistencias las forcé a que se hagan serie y las bauticé como ZX. Acá están. ¿Y por qué las forcé que estaban? ¿Cómo las forcé que estén en serie? Haciendo que pase la misma corriente por ellas. ¿Cuál es la corriente que pasa por ellas? IB. Recuerden, ¿no? Mira, aquí está, ¿no? Le estoy forzando que pase IB y B, ¿no? Por eso dije que estaban en serie. Entonces, si aquí, mira, esto es el BI, pues date cuenta que BI es igual a ZX por IB. ¿Ya? Entonces, la ganancia de voltaje es la división de las dos. Menos beta veces IB por 2.2K
dividido para zx por ib. Simplifico el ib y el ib. Y todo lo que está aquí ya lo conoces, porque el beta es una constante, que ya la conoces. El punto 2K ya sabes que es esto. Y el zx ya lo sacaste anteriormente, ¿no? Sabes que el zx es todo esto.